En 1985 salió un libro que planteaba una idea bastante rompedora sobre el narcotráfico, una que no hablaba de los cárteles que todos conocemos, sino de una presunta estructura de poder oculta moviendo los hilos desde las altas finanzas. Vamos a sumergirnos en esa investigación y en su controvertida tesis. Para hacernos una idea de la magnitud de la que hablamos, quedémonos con esta cifra: 200.000 millones de dólares. Según la fuente de este análisis, esos eran los ingresos del narcotráfico cada año a principios de los 80. Una auténtica barbaridad que superaba la economía de la mayoría de países del mundo. La pregunta es, ¿cómo se puede esconder tantísimo dinero? Y esta es, digamos, la gran pregunta que el libro Narcotráfico S.A. intenta responder. Si un negocio ilegal genera ese volumen de efectivo, ¿cómo es posible moverlo, blanquearlo y reinvertirlo sin que todo el sistema financiero mundial salte por los aires? O, y esto es lo que sugiere el libro, es que quizás el sistema está diseñado precisamente para que eso ocurra. Vale, pues para intentar seguir la pista de toda esa millonada, vamos a empezar por la parte financiera. El punto de partida de los autores es una anomalía muy extraña en las cuentas globales que, según ellos, de coincidencia tiene poco. El libro se apoya en informes del propio FMI de la época que, ojo, señalaban una discrepancia estadística enorme en las cuentas mundiales. Básicamente que faltaban decenas de miles de millones de dólares. Para los autores, esto no era un simple error contable, que va, era la prueba del algodón de que una gigantesca economía sumergida estaba funcionando a la vista de todo. Entonces, ¿cómo se podría gestionar una operación así de gigantesca? La tesis del libro da una respuesta que sorprende. No se trata de un submundo caótico y desorganizado, sino de algo mucho más parecido a una empresa. Los autores le ponen este nombre, Narcotráfico S.A., para describir lo que según ellos es en realidad una única corporación multinacional. Una entidad que tendría una gestión centralizada para todo, producción, transporte, blanqueo, operando, en fin, de una forma muy parecida a como lo haría cualquier farmacéutica o banco. El libro, claro, que entra en detalle a describir el mecanismo, y la pieza clave, según argumenta, son las zonas de banca extraterritorial, o sea, los paraísos fiscales. Esta tabla, que está sacada de la propia fuente, muestra precisamente eso, el flujo de miles de millones hacia sitios como las Bahamas, las Caimán o Hong Kong, lugares que están totalmente fuera del alcance de los reguladores de cada país. El proceso que describen es un ciclo de 3 pasos, bastante sencillo en el fondo. Primero, el dinero en metálico se introduce en el sistema. Segundo, se mueve a toda velocidad por una red de bancos y empresas fantasma en paraísos fiscales para borrar el rastro. Y tercero, ese dinero, ya limpio, vuelve al circuito legal para ser invertido en negocios y activos legítimos. Y así se cierra el círculo. Pero bueno, un sistema tan sofisticado, ¿de dónde sale? ¿Se inventó de la noche a la mañana? Pues según el libro, este modelo no tiene nada de nuevo. Sus orígenes, afirman, nos llevan hasta un viejo imperio y un comercio muy específico. Esta cronología es, para la tesis del libro, absolutamente fundamental. Se argumenta que todo el modelo de negocio lo perfeccionó el Imperio Británico con el comercio del opio en China, allá por los siglos XVIII y XIX. Se crea un patrón que, según los autores, sigue funcionando a día de hoy. Y aquí viene el punto clave. El libro sostiene que las guerras del opio no iban de comercio, ni mucho menos. Fueron una acción deliberada para, literalmente, obligar a China a aceptar la droga, y con eso se sentó un precedente. Un modelo donde el poder financiero y el militar se dan la mano para proteger y expandir el negocio del narcotráfico. Esta imagen es un resumen visual perfecto de la conexión que traza el libro. A un lado, la guerra histórica para imponer el opio. Al otro, lo que los autores consideraban el epicentro del narcotráfico mundial en los años 80, Hong Kong, que por aquel entonces, recordemos, era colonia británica. Para el libro, la conexión no puede ser más directa. Y esto nos lleva a la parte seguramente más controvertida de toda esta investigación. ¿Quiénes, según el libro, estarían detrás de esta red en la era moderna? Bueno, pues el libro dedica una buena parte de sus páginas a trazar lo que llama una oligarquía financiera y apunta a instituciones muy específicas como el Banco Hongxiang, a centros de poder como el Royal Institute of International Affairs y también a influyentes familias y bancos mercantiles, casi todos con sede en Londres y con unas raíces históricas muy profundas en el comercio con Asia. Es muy importante recordar que todo este análisis viene de esta fuente. Es una investigación de cientos de páginas que intenta demostrar una red de conexiones basándose en directorios cruzados, en lazos familiares y en historia compartida, todo para sostener su tesis principal. Así que la estructura de poder que se describe aquí no es la del típico capo que vemos en las películas, para nada.
es la de una élite financiera, que, según se afirma en el libro, opera a través de los consejos de administración de los grandes bancos y las corporaciones. Una red donde las decisiones se toman en los círculos más altos del poder económico. Y con esto llegamos a la conclusión final del libro. Si todo esto fuera cierto, ¿cuál es el objetivo? ¿Solo el dinero? Pues según los autores, la respuesta es un no rotundo. Aquí es donde chocan dos mundos. Por un lado, la visión de siempre. El narcotráfico es un negocio criminal que solo busca el beneficio. Pero la tesis del libro es muchísimo más radical. Afirma que el narcotráfico es, en esencia, un arma política, una herramienta que se usaría para desestabilizar naciones, corromper gobiernos y, al final, ejercer control. Y este es el resumen más potente de todo el argumento. El producto, ya sea heroína, cocaína o lo que sea, es secundario, es lo de menos. El objetivo principal, según Narcotráfico S.A., es el poder, el control sobre las finanzas, la política y, en definitiva, sobre las naciones. Al final, el libro, con todo su análisis histórico, deja una pregunta flotando en el aire. Al dibujar esa línea directa entre las guerras del opio del siglo XIX y el narcotráfico de su época, obliga a plantearse si los patrones de poder y control que describe son un eco del pasado o una realidad que continúa.